estudiantes y estudiantas. Está filmando. A mí no me pidió permiso. Lo pixelaremos también. Bueno, a mí me pixelas eso. Este es el grupo de estudiantes de un máster en criminología y estas cosas. Estudiamos nosotros por aquí en la facultad, donde hay personas de América Latina, de España, Cataluña, brasileño que tenemos por ahí estos días, y no sé, más o menos así es el grupo. Estamos haciendo unas asignaturas donde los temas que tienen que ver con la policía, los jueces, la cárcel, las instancias, digamos, del sistema penal son las que nos están ocupando en las últimas semanas. Al hablar de la cárcel, invitamos hace poco a Daniel Pond, que proyectó lo del el documental de la COPEL, y luego una clase con él que no les gustó nada. No, mentira, que les gustó muchísimo. Y entonces, bueno, como yo quiero que en estas clases, en la manera que sea posible, vengan personas que de una manera o de otra han tenido o tienen experiencia directa con el mundo de la cárcel, aparte del tema de los presos y de las presas, la consideración de las familias, que siempre ha sido tan olvidado hasta hace muy poco tiempo, pues siempre nos pareció muy importante. Y entonces les anunciaba que invitaba a 2 personas, pero tú te has afegit, así que me alegro también, te has añadido y se las presento. Igual han visto los vídeos. En un campus, bueno, en un sistema que tenemos aquí de la universidad, se han puesto los vídeos, primero de la señora Gracia Amo, de familias de presos de Cataluña, que es un vídeo de comparecencia ante el Parlamento de Cataluña, porque ahora que ya eres una parlamentaria y has arribado al Parlamento de Cataluña, no veas. La medallita. Y en segundo lugar, a nuestra querida Andrea Casamento, de Buenos Aires, de la Argentina, fundadora de las pioneras de todo esto hace como 20 años, de ACIFAT, una asociación de familiares de presos sociales, bueno, luego ella ya explicará, y Lola Illán, ¿ves? Me iba a olvidar, Lola Illán, que también forma parte, con Gracia, del mismo colectivo de familias, y también nos acompaña otro compañero de todo esto, que es Martí, que lo tenemos por aquí, que estará un rato con nosotros. Entonces, no sé, esto un poco de la manera que queráis, con toda tranquilidad. Lo que habíamos pensado es que quizás, por empezar en un orden cronológico, explicarle a los estudiantes cómo llegáis a la cárcel, por así decirlo, porque al final ahí se llega un determinado día como consecuencia de algo que ha sucedido y que es lo que os ha pasado en la vida, para que termine también un poco vuestra experiencia personal en la creación de unas determinadas entidades que se ocupen de la atención de las necesidades, por decirlo de alguna forma, de las familias de los presos. Así que, como queráis vosotras empezar, podéis hacer una ronda primero vosotras y luego pues conversar, seguramente la gente os hará preguntas y sé yo, lo que queráis. Adelante. Muchas gracias, y no lo he dicho, perdón, primero que nada, me queda muy mal ahora, agradecerles enormemente que vengan aquí desinteresadamente. Bueno, ya me entienden por qué digo desinteresadamente. No hay budget aquí, no hay para poder compartir esta tarde con todos y todas. Adelante, gracias. Sí, bueno, primero decirles que de veras es un honor para mí estar acá, es un honor contar con la confianza de Iñaki y la compañía de mis compañeras. Y ahora, antes de contarles cuál es mi recorrido, yo acá creo que vine 2 veces, 2 o 3 veces, pasaron, pero es muy importante lo que ustedes aprendan y hagan en este espacio. No sé en qué año se recibió Laura Macarone. Aquí en el máster, y terminó el máster hace como 17 años o 15. Una estudiante como ellos. Es una compañera, sí, que ella terminó el máster, es argentina, volvió a Buenos Aires. Ella la primera cosa que ella había escuchado hablar sobre familiares y presos la escuchó acá. Entonces,
cuando nosotros empezamos a existir, empezamos a pedir ayuda a todos lados, ella enseguida se ofrece voluntariamente porque había algo que había aprendido en el máster y que le había ayudado. Bueno, y después se armó la asociación. Pero no solo Laura. Hace 20 años que yo ando por el mundo haciendo estas cosas y los abogados, jueces, sobre los más comprometidos, todos me dicen, yo estuve en Barcelona, yo estudié economía y yo pasé por el máster. No sé si... Bueno, por lo menos los que yo conozco, Entonces, de verdad que es un honor poder compartir este rato con ustedes. Algo más de lo que aprenderán en todo el tiempo que hagan el máster, y espero que les sirva, digamos. Es súper importante porque marca la diferencia. Ustedes algún día capaz que sean jueces, abogados de derechos humanos, trabajen en algún espacio y no es lo mismo tener una cabeza que mire los derechos de las personas, que garantice los derechos de todos y todas, que desde una mirada técnica, desde un libro donde te dice 2 más 2 es 4. Entonces esta humanidad me parece que es fundamental para que después la puedan poner en práctica junto con toda la otra técnica que aprenden en la universidad. Dicho esto y ya chiquitito, bueno, ¿cómo llegué a la cárcel? Ya vieron la charla TED, pero les cuento así cortito. Hace el año 2004, mi hijo, bueno, ustedes lo conocieron, a mi hijo tiene 40, pero tenía 18 recién cumplido en ese momento. Lo acusaban de haberse robado 4 empanadas. 4 empanadas es como si fueran 4 medialunas, una como en bar. Que mi hijo tampoco nunca se los había robado, fue un policía de civil, se confundió con otro que sí se había robado la empanada, lo agarró a mi hijo y lo llevaron preso. Como él estaba con una novia que tenía 17, la cosa era más grave. Como era en un lugar que era en la vía pública, porque era en un lugar muy céntrico, era robo en poblado, en banda, y con incitación de robo, no sé qué, a la menor que era la novia. Todo esto, yo dije, bueno, nada, cuando a mí me llaman lo que pensé es, seguro, a mi hijo lo robaron. Fui corriendo a la comisaría pensando que nunca en 40 años se me había ocurrido que mi hijo iba a estar en una situación así, sino que él, digamos, que lo habían robado, que a él le había pasado algo. Cuando me dicen, está incomunicado, no puedo hablar con él, ¿por qué? No entendía, cuando me decían que estaba incomunicado, pensé que estaba lastimado y que por eso no me dejaban verlo, pero no lograba entender que lo estaban acusando de algo. Bueno, pasó el fin de semana, pues yo lo llevaron a la cárcel. Entonces, como tiene que ser la indagatoria, que es la primera audiencia que él tiene entre la comisaría y la presencia con el juez, bueno, va a declarar, el juez no le cree nada. Entonces yo le digo al abogado que yo quería hablar con el juez, que le quería explicar, no sé, habré llorado tanto, hice tanto escándalo que el juez me recibe en ese momento ahí. Entonces le cuento que mi hijo era una familia de bien, que no tiene antecedentes, que yo una señora que era como si, a ver, lo que es familia de bien y todo eso que yo creía hasta ese momento, ¿no? Entonces le hago todo el cuento y el tipo me dice, en ese momento, 2 o 3 días antes, hubo una ola de secuestros. Entonces un señor Bloomberg que se metió en el hicieron tanta incidencia que de hecho se subieron las penas. Antes la pena máxima en Argentina era 25 años, ahora es 35, bueno, todo. Pero para que eso ocurra, hubo una manifestación enorme en la puerta de tribunales y todo el mundo fue con velas, yo también, fui con velas a la calle a pedir que las penas sean más duras, porque esos podían matar a mi hijo. Y el juez me dice, no quiero una manifestación en la puerta de mi juzgado. Así que su hijo se va a ir preso y esto lo va a resolver, este es el juez de garantía, lo va a resolver el tribunal. Así
que así fue que mi hijo fue a la cárcel, yo dejé de ir a las marchas y ahora estoy acá. A ver. Yo. Bueno, pues yo también era de una familia de bien. Éramos todas de bien nosotros. Hasta que, bueno, mi hijo pequeño empezó a tener graves problemas con las adicciones, con las drogas. Pasamos unos años malísimos. Quien alguien de vuestra familia tenga problemas con un familiar con drogas sabrá lo duro que es tener un familiar toxicómano, politoxicómano, hasta que en una de las fechorías pues lo encarcelan. Y en ese momento, yo que era una señora de bien, muy correcta y muy educada, yo pensé, mira, lo van a cuidar, le van a dar de comer caliente, va a tomar la medicación, se va a duchar cada día, va a dormir en una cama calentita. Y yo me quedé muy tranquila, pensando que la cárcel iba a ser la solución a ese problema tan grave que teníamos en casa. Al cabo de los meses vuelve a salir. Levanta un poquito ese poder. Al cabo de los meses vuelve a salir. ¿Me habéis oído hasta ahora? Sí. Sí. No, pero ya, Hay últimas filas, ¿no? Bueno, vuelve, o sea, sale de la prisión, evidentemente, sin dejar la adicción, sin reinsertarse, evidentemente también, y continúa tomando drogas. Lo vuelven a pillar, lo vuelven a encarcelar. Yo sí veía que la cárcel no había hecho nada bueno en él, al contrario. Pero bueno, sigues pensando que como tienes ese problema tan grave que no sabes por dónde pillarlo primero, pues que ellos te van a ayudar a solucionarlo. Bueno, vuelve a salir, volvemos a las mismas, hasta la tercera vez, que ingresa el 30 de enero del 2016 y sale muerto el 18 de octubre del mismo año. Ahí sí cambió mi vida. Por eso estoy aquí. Ahí sí cambió mi vida porque, siempre lo digo, pero me escribió Jesús, un preso que ahora afortunadamente está en libertad y es de los únicos que hemos podido rescatar. Y me escribió una carta. Él era compañero de celda en el día que murió mi hijo en Brians 2, una cárcel que está aquí en Martorell, y me escribió una carta diciéndome que eso se podía haber evitado, que buscara un abogado que hablara con él, que le diera mis datos para que él me pudiera dar de alta. Bueno, ahí empecé a pensar qué es lo que está pasando, que no entiendo nada, ¿no? Las familias estamos tantas veces que no entendemos nada por ningún sitio, que bueno, busqué un abogado, el abogado hizo su trabajo, sigue haciéndolo, ahora vamos al Tribunal Constitucional de Madrid. Y bueno, y este chico me dio de alta, nos carteamos un tiempo y por fin pude conocerlo, ¿no? Ahí empecé a saber lo que hay en la cárcel, lo que pasa dentro de la cárcel. Lo que se maltrata, lo que se tortura, que hay más drogas dentro de la cárcel que fuera, que es un gran negocio y que nuestros hijos, nuestros familiares, ahí no se van a curar, nunca. Todavía hay detalles de esos que no se te olvidan jamás, como es el que me contó Jesús, el compañero de mi hijo, que me dijo, Gracia, tu hijo llevaba días muy mal, se dormía en el comedor, se caía incluso por el pasillo de la cárcel. Evidentemente los señores funcionarios no lo vieron, pues si no seguro que habrían puesto remedio. No lo vio nadie y el día de su muerte, a las 6:30 de la tarde, a las 7, cuando les dan la medicación, hay un funcionario enfermero, que es el que, bueno, si es que es enfermero, que también lo dudo muchas veces, que está ahí en una punta de un pasillo
y van pasando todos a tomar la medicación. Entonces, ese funcionario le dice a mi hijo, Larata, vas muy mal hoy, no sé si darte la medicación o no. Se la dio. Ante la duda, lleva a la enfermería a ver qué pasa, a ver qué cuerno está pasando, ¿no? Es decir, que claro, que se podía haber evitado, no solo por eso, sino por muchas otras cosas más. Se podía haber evitado la muerte de él. Pero bueno, siempre que lo veo en la foto en casa pienso, gracias por liberarte, gracias por liberarme y gracias por haber permitido que yo conozca lo que pasa en las cárceles en estos momentos. O sea que su muerte ha servido para mucho. Cada preso que toco, cada preso que veo, es hijo de alguna madre. Y a mí eso me recompensa totalmente de todo. Por eso estoy aquí. Gracias. Lola. Bueno, me llamo Lola Illán, yo no he pasado por la cárcel ni tengo ningún familiar, estoy aquí como voluntaria en familias, trabajo en derechos sociales en San Roque, un barrio bastante vulnerable de Badalona, donde atiendo y asesoro para temas de derechos sociales. No soy asistenta, soy una técnica, pero bueno, hay personas con las que yo decido que me quiero implicar más a título personal en mis ratos libres. Entonces, dentro de este proceso estoy vinculada con una entidad que acompaña a personas con problemas de drogodependencias, que por supuesto todos vienen y entran de la cárcel en casi todos los casos. A partir de ahí conozco a Valentín Gracia Esteban, una persona que cuando lo conocí tendría 54 años, había estado 27 años preso, con entradas y salidas continuas en la cárcel por toxicomanía, atracos, robos, es un círculo que no para, hasta que en el año 2004 se produce en la cárcel de La Roca, en Quatre Camins, el mal llamado motín de La Roca, que Iñaki estuvo ahí muy vinculado en esa situación, y a él le caen 14 años por ser una persona muy activa dentro de esa situación. A partir de ahí, por él, conocí a familias de presos a Cataluña y bueno, aquí sigo. Él salió de la cárcel, casi abandonó la toxicomanía, tenía una vida de lo más normalizada. Él estaba muy implicado con familias y quería apoyar al máximo y bueno, un cáncer se lo llevó en un año. O sea, la cárcel donde él me contaba maltratos, torturas, un sufrimiento elevadísimo, y luego cuando estaba bastante bien, pues bueno, un cáncer de pulmón acabó con él en un año, el 27 de marzo del año pasado murió. Él se ha ido, pero bueno, sigue con nosotros y yo sigo en familias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta primera tanda, ¿no? Hay mucho más, han contado muy poquito, en realidad. Habéis sido tan disciplinadas, ¿no? Bueno, hablen así unos 5 o 10 minutos, pero hablen lo que les dé la gana, ¿no? Porque yo sé que hay muchísimo más que ha pasado y que pienso que para los estudiantes puede ser muy bueno que algunas cosas concretas también, más allá del pantallazo rápido que habéis hecho, podáis seguramente profundizar un poco más, ¿no? Yo, por ejemplo, Andrea, te preguntaría, por si le quieres enviar, tampoco sé si todo el mundo ha visto el vídeo o no, pero lo pasé hace muy poco tiempo, un poco cómo fue realmente tu experiencia en el inicio, en las filas o en las colas, o en filas se dice allá, ¿no? De familias, donde ahí verdaderamente es donde nace todo, y que pasó un día donde tu hijo, en fin, ya tú lo sabes mejor, no te llama, y un poco si puedes contar un poquito eso. Bueno, un poco yo adelanto, gracias. La cárcel nunca es lo que uno cree que es. Cuando yo desesperada en casa, a mi familia me decía, es que yo escucho cosas, mira, porque en la fila se sabe todo, uno no llega a la cárcel y entra. En todo el mundo, no solamente en Argentina, uno tiene que ir mucho tiempo antes, porque hay que sacar un número, esperar un turno, y todo eso que uno espera afuera, bueno, uno va escuchando y va conociendo la cárcel desde ahí.
al principio con mucho miedo, porque mi mamá me decía, no hables con esas mujeres, porque mi hijo era inocente, pero el de ella, entonces era como, escuchaba cosas, que una decía, no, pero mi hijo se quedó ciego, el otro se quedó sordo, que no le conviene, que le pegaron, que no. Volví y decía, me parece que ese lugar, no te preocupes, hasta voy a la psicóloga me dice, no se preocupe señora, ahí lo están cuidando. Pero es raro esto. Entonces, todo eso que yo escuchaba, porque era uno, era el otro, y esas cosas iban pasando. Una de las reglas es que los presos tienen horario de llamada. A mi hijo le tocaba llamar todos los días a las 8 de la mañana. Si a las 8 no llamaba era porque algo había pasado. Yo llamaba a la familiar de las 8:05. Tu hijo llamó, no llamó. Y así te vas dando cuenta y vas pudiendo entender qué es lo que pasa adentro. No es que eso, si bien la cárcel es un lugar público, es todo muy secreto, es todo hacia adentro. Entonces vos solo llevas hasta ahí a la puerta y después de ahí nunca sabe nadie que pasa nada. Un día no me llamaban, entonces voy a la cárcel, me siento bien, bueno, no sé acá, pero en Argentina todos los juzgados y qué sé yo atienden hasta la 1:30 del mediodía. Entonces, viernes, después de la 1:30 del mediodía te puedes morir hasta el lunes que está todo el mundo. Viernes, 11 de la mañana, claro, no me llamaban a las 8, hasta las 11 de la mañana, llego a la cárcel, vaya al juzgado, no la podemos dejar, mírale, pero que el juzgado está cerrado, yo que voy a hacer hasta el domingo. Y mi hijo está muerto, yo necesito porque mi hijo si no me llama es porque está muerto. Bueno, cuestión que hago toda una vuelta hasta que un abogado me dice que hable con un amigo, que de un cliente, qué sé yo, que era un preso viejo que me iba a poder decir. Bueno, hago toda esa vuelta, esa persona me llama, a las 3 horas me llama mi hijo, me dice que está bien, que hacía 2 días, que era junio, hace un frío, es invierno allá en junio, que hacía 2 días que no comía, que estaba en el calzoncillo, que por favor lo sacara de ahí porque si no se iba a matar. La primera vez que mi hijo me dijo, porque siempre me dice, está todo bien, sácame, está todo bien, sácame. Pero la primera vez que lo escuché que me dijera eso. Bueno, ese preso viejo que llevaba muchos años, los jóvenes estaban en el módulo 4, ellos eran los de mayor peligrosidad del módulo 3. Habían armado toda una revuelta pidiendo que a los que estaban sancionados les permitieran usar el teléfono y les dieran una frazada. Seguramente que ellos les pegaron por haber hecho todo ese movimiento, no sé yo. Yo a esta persona le agradecí un montón por lo que él había hecho, que me había conectado con mi hijo. Y bueno, seguimos hablando por teléfono. Tal es así que un día lo voy a ver. Le digo, mira, yo te agradezco. Me terminé casando con él hace, ¿cuánto hace? 18 años. Tenemos un hijo que tiene 15 años. Hoy él hace 4 años que está en libertad, está en casa, trabajando, acompañando a personas que salen de la cárcel. Y bueno, en el medio de todo este cuento romántico, qué sé yo, la historia de mi vida, ¿no? Sí que se te ha metido la cárcel. En el medio de esto, en esa fila, yo veía compañeras que estaban tan perdidas como yo. Y había otras que ya llevaban un tiempo que nos iban medio diciendo, así, 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 así. Y después, cuando yo entraba, ya mi hijo había salido de libertad. Mi hijo estuvo preso 6 meses, lo absolvieron, comprobaron que no tuvo nada que ver con la empanada, pero yo seguí visitando a mi marido 16 años, todos los fines de semana. Entonces, lo que me pasaba era que yo escuchaba que la gente hablaban, che, el abogado vendí la casa, el abogado me dijo que me lo va a sacar mañana y desapareció el abogado y era, bueno, y empecé a escuchar todas esas cosas. Entonces se las comentaba a mi marido. Me decía, no, decirle a la señora que tiene derecho a la defensa pública, que llame a este número. Entonces a la salida, o cuando me la volví a encontrar, yo le decía, no, a mí me dijo que haga esto. Mi hijo está, no sé qué. Mire,
él me dijo, que yo no sabía nada, pero uno que llevaba más años, me dijo que no, que tiene derecho a una llamada aunque esté sancionado. Todo eso íbamos como, pero claro, llegó un momento que todos los martes y todos los jueves había fila de gente esperándome para que yo le preguntara a mi marido para que le pudiera contestar. Bueno, los viernes en general son días de traslado. ¿Qué es esto? La Argentina es muy grande. Entonces, si vos sos un preso federal, mientras que hasta que te condenan te quedás en Buenos Aires, pero después te mandan al sur, al norte, a 2.500 kilómetros, para arriba o para abajo. Las familias que tienen plata para ir a visitar, bueno, todo muy complicado. Y generalmente los viernes son los días de estos traslados. Ya las familias tenían mi número de teléfono, entonces era, por favor haga algo para el camión, se lo están llevando. Y ya éramos 4 de la fila que teníamos compañeros, hijos, pero son más viejos. Entonces nos habíamos armado un grupito y hablábamos, che, ¿qué puede hacer esta señora? Y un día se nos ocurrió que debía haber una oficina pública que acompañaba a familiares, pero que nosotros no la conocíamos. Entonces empezamos a mandar mails a todos los que mandan mails, porque en ese tiempo no había teléfono celular, el teléfono de línea era muy caro, y si teníamos que gastar en la llamada para hacer todos esos llamados era un montón. Entonces lo del mail era bárbaro porque la internet era gratis y con uno solo le cambiábamos el nombre, pero era la misma data. Y ahí empecé a usar la computadora que yo no sabía, 40 años, no tenía idea. Y le decía a mi hijo más chico, mirá, ¿qué es esto del mouse? Se me mueve la flechita. Y entonces mi hijo venía y me enseñaba. Y ahí empezamos a mandar cartas. Y lo que nos sorprendió mucho es que nos contestaban y nos decían, señora, todo lo que usted dice tiene razón, pero no es esta área. Yo me ocupo de los presos, yo me ocupo de velar por las condiciones de detención, yo me ocupo del... Está bien, pero nadie se ocupa del problema general, porque la cárcel es un problema que tiene un montón de afectaciones. Es mentira que la pena... Lo primero que hay que entender es que es mentira que la pena no trasciende. Sí, claro que trasciende. Trasciende a las familias y sobre todo a las mujeres que somos las encargadas de sostener la cárcel. Si nosotros nos llevamos comida en Argentina, los presos se van a morir de hambre. Si nosotros no vamos a los juzgados, los defensores no van a aparecer porque la cárcel no va. Si nosotros no reclamamos por la asistencia médica, los médicos no van a ir. Ya, con todo lo que hacemos y reclamamos tampoco van. Pero quiero decir que menos de lo que... Eso por un lado. Si nosotras no dejamos de ir al médico para nosotras, si nosotras no dejamos de comprarnos algo que nos gusta, si nosotras no nos quitamos, no tenemos cómo sostener esto otro, porque es sostener una familia más. Y además tenemos la responsabilidad de atender a los hijos que quedaron en casa. Entonces es mentira que la pena no trasciende. Claro que trasciende mucho, y sobre todo a las mujeres, y nos afecta directamente. Bueno, en esta cuestión de buscar espacios, fue muy gracioso, ahora que gracias a la experta en el Parlamento, ya me acuerdo, se me ocurrió escribir a la Cámara de Senadores, yo a la Cámara Penal. Me atiende un asesor y me dice, bueno señora, muy bien, presente el proyecto de ley. Digo, ¿y eso cómo se hace, señor? Porque yo lo único que sé es hacer la lista del supermercado. No. Veo el Congreso, pero no tengo idea. Ah, pero tiene un amigo que le asesore, ¿no? Que si usted me quiere asesorar, con mucho gusto. Digo esto, pero se me lo dijo muy serio. Porque a veces, porque a veces la gente tiene como unos anteojos que mira las cosas desde algún lugar tal. Claro, ellos están acostumbrados a trabajar en la Cámara de Diputados y se piensa que todo el mundo sabe que hay un proyecto de ley. Ahora sabrá gracias porque hablaba en el Parlamento. Pero la verdad es que esta gente no es lo que me dice. Y yo tengo que conseguir a alguien que me ayude. Googleaba cómo se hace un proyecto de ley. Porque vos te vas creyendo todo lo que te cuentan. Hasta que finalmente en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, voy ahí,
Y le digo, a ver, ¿qué me tiene que ayudar? Yo tengo un hijo adolescente, tengo 2 hijos, tengo uno más chiquito y uno adolescente. Y tengo uno que ahora va a salir de la cárcel. Y yo necesito, como familia, que ustedes me digan cómo ayudarlo, cómo acompañarlo en ese proceso. ¿Qué le pasa a un pibe de 18 años que estuvo preso y que vuelve a la casa? ¿Cómo le explico a mis otros 2 hijos que el hermano no está muerto, que está en la cárcel, pero que va a volver? ¿Cómo hago todo eso? Ustedes que son la Secretaría de Niñez, ¿dónde hay una psicóloga, un grupo, un algo? Me dice, señora, el Estado no le va a dar eso que necesita. Ármese una ONG. Yo no sabía lo que quería decir eso. Salgo y le digo a mis otras compañeras, las 4 que andábamos girando por todos lados, che, me dijo ONG, que hagamos eso. ¿Qué es ONG? Empezamos a ver, una organización civil. Bueno, vamos a hacerlo. Y así se armó la Asociación Civil de Familiares de Heridos. Al principio éramos 4 que llorábamos todo el tiempo y que cada martes, porque un martes a las 5 de la tarde nos juntamos en un bar, desde ese día, hace 20 años, siempre los martes a las 5 de la tarde nos juntamos y una fue trayendo a la otra. Pero claro, nos faltaba el asesoramiento técnico, porque nosotros teníamos. Entonces ahí apareció Claudia Cesaroni, una abogada muy conocida, querida, de otro espacio, y su agrupación, digamos, lo que decía la página, que a mí me pareció muy interesante, era que eran abogados y sociólogos recibidos en la universidad pública y querían devolverle a la sociedad lo que la universidad pública les había dado. Entonces, venían gratuitamente a acompañarnos, a ayudar a organizarnos, y Claudia nos decía, esto hay que militarlo. Y yo decía, esta mujerita loca, que vayamos todos presos, que me habla de militar. Tengo 60, o sea que en la época del proceso y esas palabras me sonaban raras. Y bueno, aprendimos lo que era la palabra militancia, lo que era la palabra, lo importante que era aprender cuáles eran nuestros derechos, reclamarlos, exigirlos. Los sociólogos nos enseñaron un montón, porque nos decían que cada vez que salíamos de la cárcel teníamos que anotar todo en un cuaderno. ¡Ay, qué pesadilla! Dice, ¿para qué anotar? Porque si no hay registro nadie te cree nada. Entonces fue importante porque aprendimos a registrar. Estos compañeros que habían estado acá en el máster, Laura, Marta Monclús, abogados, nos ayudaron un montón, porque primero porque nos creían. Y lo que decíamos es un espacio vertical, no hay quien sepa más. El abogado, el juez, el sociólogo, el psicólogo de la familia, todos tenemos algo para contar. Todos sabemos un poco de algo que puesto en común marca la diferencia. Y así se armó, hace 20 años, la Asociación de Familiares de Detenidos. Y acá voy a contar cómo conozco a Gracia. Una compañera vino a Barcelona a visitar a su familia. Sí, pero espera, porque antes de eso viene otra cosa. Iñaki, el doctor Iñaki Rivera, me manda el contacto de Andrea y me dice, Gracia, ponte en contacto con esta mujer. Pero nunca llegaba ese momento, no encontrábamos ese momento, ¿no? Entonces es cuando esta sigue la compañera Belén. Mi compañera viene porque el padre le regala un viaje. ¿Quién? No me acuerdo. Belén, te vino a ver, una compañera psicóloga que trabaja en la CIFAD, y vino a un viaje a Europa que le regaló el padre. Pero bueno, si vas a Barcelona, por favor, anda a verlo aquí. Entonces vino al observatorio, qué sé yo, me queremos todo. Y le dice, tenés que conocer a Gracia, la pone en contacto con Gracia. Y Belén me llama. Entonces van a una charla, vuelve Belén y me dice, tenés que conocer a Gracia, porque es la Andrea de Barcelona. Y le digo, bueno, qué sé yo, y ahí quedó. Un día, a Gracia se le ocurre, bueno, Gracia, o sea, que se le ocurre presentar el premio de Derechos Humanos. Sí. Entonces, claro, había que juntar votos para Iñaki, para ver si Iñaki ganaba el premio. Entonces ahí todos los presos en la Argentina, vos tenés que votar, dale, ponme a aceptar. Hicimos una campaña y andábamos con Gracia hablando cada rato.
che, va subiendo, no va subiendo, y ahí estuvimos, y nos acercamos un montón, y bueno, y a partir de ahí empezamos como a andar. En el medio también de eso, durante la pandemia, bueno, Acifad creció mucho, formó parte también de otra plataforma que se llama Plataforma NAPES, que es una red de organizaciones de niños, de niñez, de infancia, pero que acompañan a niños con referentes adultos presos. Nosotros cuando hablamos de la cárcel y los niños pensamos, los niños que están presos con la cárcel. No. Hoy les habla del impacto de la cárcel. ¿De qué manera la cárcel también impacta al resto de la familia? Bueno, nosotras ahora tenemos voz y lo podemos decir, pero los nenes no lo dicen. Lo dicen en la escuela, lo dicen de otra manera, por ahí les hacen bullying, en la escuela no se entiende mucho, hacen a veces los maestros reuniones de padres diciendo, cuidado, no lo inviten a su casa, miren que el padre está preso, esas cosas pasan de todos los colores. Entonces, bueno, formamos parte de esta red internacional y esta red se reúne una vez al año en algún país. Entonces yo cada vez que iba a un país resulta que, no sé, pero había alguna mujer familiar que se acercaba. Hasta que llegó un momento que nos dimos cuenta que las mexicanas decían exactamente lo mismo que decimos nosotros. Que las españolas decían lo mismo. Que las de Bolivia, todo el mundo era igual. O sea, lo único que vos te das cuenta, que somos diferentes por la tonada. Pero después lo que contamos y lo que vivimos es exactamente igual. Entonces esto es un sistema que está mal. Hay algo que, no es solo porque somos sudacas, porque somos de Argentina, hay algo que impacta de la misma manera y nos impacta a todos. Y ahí se armó la Red Internacional de Organizaciones de Familiares. Y ahí se sumó, bueno, claro, que está Familias de Cataluña, y bueno, ¿y cómo llego yo acá? En mi vida soñé que iba a venir a Barcelona y que iba a estar acá. Pero, este más difícil. Yo soy miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura para Naciones Unidas. ¿Qué es eso? Es una burocracia interminable. Pero, bueno, estamos ahí representados 25 países. Yo tengo mandato hasta diciembre de este año y represento a la Argentina. Entonces tengo que viajar a Ginebra 3 veces al año y 2 o 3 veces al año visito cárceles de países del mundo. Eso me viene bárbaro porque cada vez que voy a Ginebra me vengo para acá, vengo acá, voy a lo de Gracia, la veo a Lola y soñamos con familias y entonces vemos de qué manera se puede conseguir un subsidio, de qué manera se pueden optimizar los recursos, cuánto que podemos hacer y cuánto que seguimos haciendo y ahora y cada vez que viene una novedad nueva y entonces es maravilloso. Bueno, ahora conté un poco vos que después sigo. Quizás Gracia también contar un poco eso, cómo empezasteis vosotras, cómo nos conocimos, porque también la relación entre nosotros, ¿qué pasó? Eduardo murió en octubre del 2016 y Iñaki Rivera y otros compañeros de otras entidades estaban haciendo una campaña contra el aislamiento, contra el aislamiento penitenciario. Entonces moderaba Andrés García Berrio en el aula magna. En el aula magna de la Facultad de Derecho. Yo a Andrés García Berrio ya lo conocía de antes de fundarse Iridia, que es su grupo. Había ido incluso con mi hijo a reuniones de la formación de Iridia. Y claro, cuando muere mi hijo le aviso a Andrés, le digo, Eduardo ha fallecido, hostia, gracias, tal y cual, quiero formar un grupo de familias. No vi mucho interés por ahí, pero pensé, bueno, vamos a seguir por otro lado. Entonces, cuando se hizo esta presentación contra el aislamiento en el aula magna de esta facultad, me avisó Andrés. Me dijo, Gracia, vente. Y yo le dije, sí, pero con una condición, que quiero hablar. Si no me vas a dejar hablar, no voy a ir. Entonces yo estaba en el público, no me acuerdo que había como ponente, pero Andrés moderaba y yo me cansé de levantar la mano, igual que en el Parlamento, hasta que me dejaron entrar. Y ahí hablé y conté lo que me había pasado. Y ahí te conocí a ti.
porque tú cuando bajaste de la silla de arriba, yo estaba en la silla de abajo, te acercaste y me dijiste tu paso, no sé qué, no sé cuántos, ahí te conocías. Y Iñaki, hoy por hoy, se ha convertido en la persona que siempre está a mi lado, que siempre está detrás de mí. Él me felicita en muchas ocasiones cuánto has aprendido, pero es que él sabe que es gracias a él, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias a él y a todas las mujeres que tienen a sus hijos en la cárcel, evidentemente. Yo ahí ya dije, a Iñaki también le dije que quería formar un grupo de familiares, entonces entré en un grupo de presos que se llama, que ahora ya no existe, que se llamaba Clivella. Y sí, aprendí muchísimas cosas de las cárceles, pero nada de familias. Total, que salí de ahí, entonces entré a través de Silvia Encina, una abogada de Chalaqueta, entré en Familias frente a la crueldad carcelaria, ya está, entré y salí de Familias frente a la crueldad carcelaria, y a partir de ahí, como me encantó, me apasionó, me enganchó la prisión, a mí me tiene pillada la prisión. Si hoy me han prohibido alguna vez entrar en prisión, y Iñaki me ha ayudado también a que me vuelvan a dejar entrar. Y sigo entrando y seguiré entrando hasta que me muera. Entonces ahí empezó la idea de formar el grupo de familias. Yo empecé a ir a la prisión a ver a Jesús, empecé a conocer a través de Jesús a otros presos que necesitaban también acompañamiento, que necesitaban un carteo, que necesitaban ropa, lo que fuera, y ahí se inició, ahí fui conociendo madres, sobre todo, siempre mujeres, porque en el grupo somos 12, 10 mujeres y 2 hombres, ahí está la comparativa, pero ahí empecé a conocer a familias, ¿no? A familias que unas pasaron y se fueron, otras ni siquiera pasaron, otras siguen, y así se empezó a crear el grupo, con muchas dificultades porque ayuda ninguna, por supuesto, asesorías jurídicas, psicológicas, de ningún tipo, tampoco ninguna. Entonces todo muy complicado. Lo único que sí empezamos a hacer, ahora empezamos a levantar cabeza, creo yo, ahora, porque creo también que hemos cambiado de escalón. Empezamos en la calle, seguimos en la calle, porque yo sigo yendo a prisión, está en la calle, eso. Sigo yendo a ver a presos, sigo acompañando a sus familias por teléfono, presencialmente, pero creo que hemos subido un escalón porque, a diferencia de Argentina, cuando tú convocas una concentración en la calle, yo no sé dónde están las familias, te lo digo en serio, porque en Cataluña hay 8.200 presos y a lo mejor en una concentración somos 15, y yo me pregunto y le pregunto a Lola, y digo, ¿pero dónde están las 8.900 familias que faltan aquí? 8.975. No están. Yo creo que en España en general somos muy cómodos, porque no solo para las cárceles no le interesan a casi nadie, eso es la pura verdad, pero tampoco les interesan otros temas, como por ejemplo, la última manifestación que yo fui en mi pueblo fue porque los niños de familias vulnerables no comen en casa porque no hay dinero, entonces durante el curso escolar comen becados en el comedor de la escuela. ¿Qué pasa en verano? Que los comedores de las escuelas cierran y esos niños no comen. Entonces se organiza una manifestación para que los comedores de las escuelas públicas continúen abiertos y esos niños puedan ir a hacer una comida a la escuela. Pues tampoco había madres que no tienen dinero para poner un plato de comida. Es decir, que en general el español, el catalán, no sé si es que hay mucha economía sumergida, mucha historia, no llego a entender todo eso, pero no somos como ellos, que se concentra la gente y van miles de personas. Yo estuve el año pasado, el 24 de marzo, en la Plaza de las Madres de Mayo, y aquello es
se cae el mundo, se cae el mundo. Entonces cuesta mucho. Pero no por los presos comunes. No, claro. No por los presos comunes. Por los presos políticos, por los derechos sociales, por todo eso sí nos movemos y nos movemos. Por los presos comunes. Y ahora, con la tendencia buquerista que tenemos es, bueno, que se pudran en la cárcel, no vamos a gastar plata en nuestros impuestos. Cuanto más pobres hay, la plata debería ir al comedor y no a la cárcel. Bueno, no para los presos comunes. Sí, pero vosotras, Afifat, tiene familias que incluso su hijo ha salido de prisión y siguen ahí. Sí, bueno, familias que no necesitan nada y siguen ahí apoyando a otras. Y constantemente va añadiéndose gente. Aquí cuesta mucho eso. Pero seguimos, o sea que no es ningún inconveniente, vamos a seguir, por supuesto. Entonces, ¿qué os decía del escalón? Que sí, ahora parece que hemos, no porque esté encima o esté debajo, hemos cambiado de escalón. Yo creo que me he dado cuenta que conseguimos más cosas positivas, conseguimos que se vulneren menos derechos, pues eso, en el Parlamento, en la televisión, en la radio, en el periódico. Porque la gente tiene puesta la radio y lo escucha aunque no le quede nada. Porque vas a hablar de presos a cualquier sitio y 4 monos, no hay nadie, los presos no le interesan a nadie. Por eso me gustaría mucho deciros, porque lo digo siempre que hablo en algún sitio, no os olvidéis nunca de los presos, porque no es tan difícil estar en la cárcel. En la cárcel podemos estar cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y no olvidemos que el único derecho que quita un juez cuando dicta una sentencia es al derecho ambulatorio, a poder desplazarse por la calle. Ningún otro derecho a nivel sanitario, alimenticio, a nivel de todo, el preso debería continuar manteniendo los mismos derechos. También, seguro que lo sabéis mucho mejor que yo, la cantidad de protocolos, de circulares a nivel internacional que hay que protegen a los presos, a las mujeres, a los niños, y que todo eso no se cumple. Si todo eso se cumpliera, posiblemente los presos estarían mucho mejor de lo que están. Después, la campaña que estamos haciendo contra las contenciones, importantísima. Ha muerto gente en contención mecánica, de muerte subtada, de muerte súbita. Gente joven. Con el informe que hizo el observatorio me quedé extrañadísima, alucinando, pensando que los más contenidos mecánicamente son jóvenes, migrantes, con problemas de drogas o problemas de salud mental, de 15 a 18 años. De 15 a 18 años estamos hablando. Son niños. Es que hay tanto trabajo que no sabemos por dónde empezar. Nosotras las funciones que estamos en este momento, que damos abasto a hacer, son el acompañamiento en las cárceles, un acompañamiento más asistencial a nivel de ropa, peculios, se hacen ingresos cada 12, 15 del mes, unos 12, 14 peculios de 20 euros, se van turnando los presos, tenemos un listado impresionante, se va subiendo y bajando, a menos que haya algún preso que necesite urgente. Acompañamiento a las familias. Mi teléfono, hasta dentro de pocos meses, que espero que sea otro, suena constantemente. Los presos, las familias, las madres. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Hablo con la trabajadora, ¿a ti te parece? Pues hablo con quién está el director. Habla, esto es el abogado, habla con el abogado. Tenemos algún abogado que solidariamente o menos solidariamente trabaja con nosotros y deja que las familias puedan pagar. Si un procedimiento vale, pues yo qué sé, 2.000 euros, pues lo pueden pagar en cuotas pequeñas para que la familia pueda, porque el preso, aparte de tener derecho a la defensa, también los abogados de oficio dejan mucho que desear en la mayoría de las ocasiones, y entonces también ese preso sigue teniendo derecho a una defensa jurídica. Me gustaría hacer una parte respecto a la salud mental y las adicciones, porque bueno, mi trabajo desde el mes de agosto hasta ahora
lo voy a dejar pronto porque no puedo más, es ir a buscar a los presos cuando salen en libertad. Me está destruyendo hacer eso, me está destruyendo porque salen adictos, con muchos problemas o trastornos de enfermedades mentales, sin casa, sin trabajo, sin familia, sin dinero, y tú los recibes y les das un abrazo, pero piensas, yo en mi casa tengo a mi nieta, a la hija de mi hijo fallecido, no me los puedo llevar. Ojalá yo tuviera un hotel de poder, con muchas camisas de fuerza también, donde pudiera instalarlos a todos. Pero bueno, esa era una idea de Pastora, la casita. Y bueno, entonces te encuentras con esa persona fuera que no tiene nada. Afortunadamente tenemos cantidad de contactos que hemos ido recopilando durante todos estos años, de, por ejemplo, pues las 3 asociaciones en Cataluña que tienen pisos donde pueden ceder habitaciones a las personas privadas de libertad. 3, o sea que en total serán unos 50, 60 pisos, no más, y siempre están llenos. Después otra, tiene problemas con las adicciones, va a empezar a robar y lo van a meter otra vez en el talego. Hay que ver cómo solucionamos las adicciones. Aquí hay unos centros, el Centro de Atención Primaria es el CAP, por la salud, los constipados, los juanetes, todas esas cosas, pero luego hay el Centro de Atención Sanitaria de Salud, que es donde tratan, donde les dispensan la metadona, si el problema es con heroína, donde hay psiquiatra, psicólogo y donde se tienen que ocupar, digo se tienen porque tampoco se ocupan, se tienen que ocupar de buscar un sitio para esa persona, según la adicción que tenga, para poder ingresarlo en patología dual, en un centro terapéutico donde le corresponda que vaya a ser mejor para él. Entonces, ¿qué pasa? Que en octubre empecé a llevar a un preso que hoy está en la calle, porque no se ha conseguido poderlo llevar a ningún sitio, porque conseguí, yo, no la trabajadora social del CAS, un ingreso en la Asociación Alba de Tarrasa, que es una unidad de crisis para desintoxicar. Estuvo ahí una semana, salió, pero hasta el cabo de 15 días no podía tener opción a ingresar en patología dual. Recayó, evidentemente, el primer fin de semana, ¡pumba!, se la pegó. Yo había quedado con él en Martorell para vernos, para acompañarlo un rato más, y resulta que él estaba con una sobredosis impresionante en su casa. Lo ingresaron, salió anteayer y está en la calle porque su familia lo ha tenido que echar, y también la entiendo a la familia. Entonces, todo es muy complicado. El mecanismo contra la tortura de Barcelona dio una opción muy buena, me pareció súper positiva, de crear unos puntos PADAX, les llaman ellos, puntos de atención y derivación, puntos de atención, derivación y acompañamiento a las familias. Bueno, pero claro, yo hablé con el señor, con el síndic, David Bondía, que lo llamé hace unos días para ver cómo estaban las cosas. Profesor aquí. También, bueno, pues darle saludos. Entonces, le digo, ¿qué pasa? A mí me parece una idea fantástica, un punto de atención donde podamos ir todas las familias, nos deriven. Hay muchas madres que han perdido a sus hijos y necesitan psicólogos, porque yo he tenido una gran suerte, yo lo he asumido bien, me he desarrollado bien, pero hay quien no tiene esa suerte. Una persona de nuestro grupo, 2, mejor dicho, Planeta y Bienve, no levantan cabeza, no hay manera, ni con psicólogo, ni con nada. Entonces es muy importante que esos puntos existan para que las familias con esas dificultades u otras, hay muchas familias que el padre era el cabeza de familia económicamente, entonces el padre se muere, está en la cárcel o lo que sea, la familia se queda sin sustento. Hay que ocuparse de esos niños, de esas familias, los alquileres. Es interminable esto, lo que decías tú, es que por donde pilles se suelta, se cae. Ahí lo del mecanismo me pareció muy bien, pero es que para que esos puntos de atención funcionen, tiene que funcionar todo lo de alrededor. Psicólogos, trabajadoras sociales, psiquiatras. Si no, no sirve de nada un punto. Ese punto ya estoy yo de punto. Y hago lo que puedo. Pues ellos van a hacer lo que pueden también.
mientras todo lo demás no funcione. Es mentira entonces eso. Primero hay que modificar todo y entonces crear el punto, cuando toda la gente cumpla con su trabajo. Otra esperanza importante que tenemos es con el Parlamento, que han aprobado esa moción. Ellos saben lo de la moción, Sí, ¿no? más o menos, Vale. sí. Ellos han aprobado una moción de unos puntos que el grupo de entidades pensamos que eran los que más necesitábamos, porque es que no son 25, serían 200 puntos. Pero bueno, por algún sitio hay que empezar. Entonces, si ahí se consigue hacer un grupo de trabajo que ya se pidió hace 2 años y lo negaron, ahora al ir familias a hablar al Parlamento parece que les hemos tocado un poquito el corazoncito. Vamos a seguir tocándoles el corazoncito y lo que haga falta. O sea que sí, que a ver si hacemos ese grupo de trabajo y si hay un montón de cosas que se pueden ir solucionando, que se puedan ir abriendo puertas, ¿no? Puertas. Mira, deciros una cosa, que desde agosto, que yo estoy recibiendo presos que salen en libertad con todo mi cariño, 10 han salido y se ha recuperado 1. Ahí está claro que la cárcel es una mierda, que la cárcel no funciona, que la cárcel no sirve para nada y que salen más adictos, porque si entran adictos a la heroína, salen adictos al tranquimacín, al Transilium, a las benzodiazepinas, al Roinol, a todos. O sea que en la cárcel no mejoran, empeoran en todos los sentidos de su vida. Además, los maltratos. Bueno, el otro día me quedé alucinando cuando el secretario general, yo le digo las OHPP y me dice que ya no existen. ¿Cómo que no? Si yo voy a visitar presos a las OHPP. Es que ahora han creado los puntos de, ¿cómo eran? Los puntos de seguridad, de no sé qué. Otro renuevo de detención. Sí, otro, o sea que ahora eso no vale. Cataluña se tiraba flores porque había creado las UHPPs. Unidades psiquiátricas penitenciarias. Exacto, unidades hospitalarias, psiquiátricas, psicológicas o algo. Cataluña se tiraba flores porque había creado esas unidades. Ahora resulta que ya no van a existir más, que se nos inventamos otras, porque esas tampoco funcionan. Porque yo ahí visito a un preso con muchos problemas de salud mental, muchísimos, que me lo encontré un día cortado de aquí a aquí, otro día con el ojo colgando, con 10 puntos aquí, se autolesiona un montón. Entonces, yo cuando hablo con él, ya sé que ese chico se va a autolesionar cuando cuelgue el teléfono. Lo tranquilizo, intento calmarlo y enseguida escribo al WhatsApp de la trabajadora social de ese preso y le digo: Sonia, que este chico se va a hacer daño, por favor. ¿Tú crees que van? No. Y cuando voy el jueves me lo encuentro otra vez. O sea que ahí en una UHPP, que son 20 o 22 presos, no hay más en una UHPP. Los psiquiatras, nada, que nada sirve para nada. Bueno, quizás, gracias. Perdón, Gracias. una Claro, cosa que claro. Gracia no ha comentado que me parece muy interesante que explique es el tema de los sprays, o sea, lo que se ha conseguido. Bueno, los sindicatos. Bueno, Voy, salgo en un momento. Sí, Vale. hablar. Seguimos. Sigue, bueno, sigue. resulta que se imponen, sindicatos de carceleros, sindicatos de funcionarios, junto con la consejera de Justicia y Calderón, deciden, así los sindicatos dicen: yo quiero cobrar más dinero, yo quiero más vacaciones, yo quiero no sé qué, una serie de cuestiones laborales que evidentemente han de tratarse a través de los sindicatos, se reúnen con sus jefes y con los jefes penitenciarios y aparte de solucionar esos problemas laborales, pues salen por ahí una serie de medidas que también se han aprobado, como la utilización de sprays de pimienta dentro de las prisiones, como el hecho de que se va a instalar en la prisión de Tarragona, en Masenric, unas cámaras de inteligencia artificial que cuestan 200.000 euros, que hoy por hoy están instaladas y espero que no sirvan para nada nunca, que esas cámaras, me cuesta explicarlo porque esto de inteligencia artificial, que leen los gestos y las facciones de los presos. Esto es de una gravedad extrema, porque eso influye en muchas consecuencias que va a tener sobre los presos. El riscardil, por ejemplo,
Y luego el catalogarte de preso peligroso o no peligroso. Si tú haces un movimiento brusco, la cámara detecta ese movimiento brusco y a lo mejor tu rescambio sube una barbaridad y no puedes pedir nunca permisos. ¿Es así? ¿Es así? ¿Sí? Más o menos. Vale. Entonces, ¿Quieres es... luego lo explico? Vale, luego lo explicas tú mejor que yo. Entonces, frente a la fuerza que estamos haciendo un grupo de entidades importantes de Cataluña, conseguimos que el secretario general de Servicios Penitenciarios de Cataluña diga que no se van a utilizar ni las cámaras de inteligencia artificial ni los sprays de pimienta. Yo no sé si lo habéis notado, respiro muy mal. Yo tengo muchos problemas pulmonares y a mí me haces así con el spray de pimienta y me muero. También pienso que puede haber otros que puede haber presos que tengan esos mismos problemas o incluso sencillamente un problema de ansiedad. Si tú tienes un brote de ansiedad, que espero que no hayáis tenido nunca ninguno, pero son muy jodidos, si tú tienes un ataque de ansiedad y te dan con un spray de estos, te puedes ahogar, te ahogas. Entonces me parece una bestialidad. Y ahora este buen señor dice pues que no se van a utilizar. Y uno de los puntos que no nos ha aprobado el Parlamento de Cataluña, el único que no ha aprobado en la moción, es el hecho de que empresas extranjeras, como es el caso de la inteligencia artificial que se ha instalado en Masenric, puedan hacer instalaciones de inteligencia artificial en las cárceles catalanas. Ese es el único punto que no ha aprobado el Parlamento de Cataluña. No os olvidéis nunca de los presos, de verdad, porque todos podemos entrar en la cárcel. Y entrar en la cárcel, aparte de morirte, es de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Porque yo digo, Andrea, que se ha casado con un preso, tengo otras compañeras que se han casado con presos, la única que le ha ido bien es ella, por algo será también, pero de verdad, todos podemos entrar en la cárcel, y la cárcel es chunga, de verdad, chunga, Sí, muy fea. Mientras que yo siempre me hago esta pregunta, pero es importante que ustedes la hagan. ¿Para qué sirve la cárcel? Para algo sirve, porque si como sociedad la seguimos aceptando, quiere decir que para algo sirve. ¿Sirve para rehabilitar? No. Debería. Bueno, pero evidentemente fracasa el sistema. Porque ¿cuál es el porcentaje de reincidencia? Y acá hasta, digo, me pongo el economista, los ciudadanos de bien, que pagamos nuestros impuestos, pero ¿qué es lo que estamos financiando? ¿Qué es lo que estamos sosteniendo? Un sistema que mete a la gente en un lugar en donde va a ser maltratada, no se garantizan sus derechos, pero además, digo, no somos tontos, nos dejamos engañar o no nos importa, porque tendríamos que ver si está funcionando, si eso que yo estoy manteniendo, sosteniendo, cumple con la función para la cual, digo, si uno manda a su hijo a la escuela y resulta que en la escuela no le enseñan nada, uy, qué problema, la escuela no enseña. Ahora nadie dice, uy, la cárcel no rehabilita. Porque a la cárcel van delincuentes y a los Pero delincuentes ¿para no qué? los quiere nadie. Bueno, pero ese es el punto. Pero además, la pregunta es, ¿y entonces la cárcel va a hacer que todos estemos más seguros? ¿Qué estamos pidiendo cuando pedimos más seguridad? Porque yo pedí más seguridad. Yo me creí el cuento de que más seguridad eran más cámaras, más policía, más inteligencia artificial, más todo eso. No. Más seguridad es seguridad ciudadana. Seguridad es que una persona que salga de la cárcel tenga un lugar donde vivir para que no me robe mañana. Más seguridad es los derechos más o menos iguales para todos, que los jóvenes tengan derecho a comer, estudiar, a trabajar. Y por lo menos bueno, no tanto en mi país, pero sí en la región de América Latina el narcotráfico está haciendo estragos, sobre todo en Centroamérica. Y entonces ese es el problema. Entonces, ojo, ¿para qué sirven las cárceles? ¿Qué lo estamos pidiendo cuando pedimos seguridad? Muchas veces me dicen, ¿usted es abolicionista? Bueno, la verdad que no sé. No sé si soy abolicionista, sé que esto no sirve para nada. No es la discusión. La discusión es, bueno, a ver,
¿qué hacemos con esto que estamos todos sosteniendo y que no está dando resultados? No nos está dando resultados a nosotros, y quienes están adentro de esas jaulas realmente se les vulneran todos los derechos. Todos. No hay ningún preso cuyo derecho no sea vulnerado. En ningún país, ni en el más. No. Yo me pregunto muchas veces si por dónde hay que empezar, por dentro o por fuera. Porque dentro no funciona, pero fuera tampoco. Porque los presos salen y vuelven a entrar. Salen y se mueren fuera. Entran y se mueren dentro. Salen y vuelven a entrar. Aquí fuera también hay muchas cosas